Me llamo Tomás Hernández y vendo elotes en la Plaza del Zócalo desde hace 25 años. Mi hijo David me avergonzó el día más importante de su vida. Y si me escuchas, tal vez entiendas por qué te cuento esto. Esa mañana me levanté a las 4, como siempre, pero no para preparar mi carrito. No, ese día era especial. David se graduaba de médico. 25 años empujando mi carrito por las calles polvorientas, 25 años gritando elotes, esquites, bajo el sol que quema y la lluvia que cala los huesos. Todo para ese momento. Me puse mi único traje limpio, el mismo que usé para la boda de mi hermana hace 10 años. Las manos me temblaban mientras me anudaba la corbata frente al espejo roto del baño. Mírense estas manos, ásperas, manchadas por el carbón del comal, con cicatrices de tantos años pelando elotes. Pero ese día me las lavé 3 veces con jabón de olor. Mi esposa María había muerto 5 años atrás. Ojalá estuvieras aquí, mi amor, le susurré a su fotografía en la mesita. Nuestro hijo va a ser doctor. Ella siempre decía que David tenía manos de cirujano, incluso cuando era niño jugando con sus carritos. Llegué temprano al auditorio de la Universidad Nacional. Qué edificio tan imponente, con esas columnas blancas y los jardines perfectos. Yo, con mi traje arrugado y mis zapatos viejos, me sentía como un grano de maíz fuera de la mazorca. Pero era mi hijo quien se graduaba ahí adentro. Lo vi llegar en un carro nuevo, brillante. Mi corazón se llenó de orgullo. «David», le grité, acercándome con los brazos abiertos. Él volteó y por un segundo vi algo en sus ojos. ¿Vergüenza? No, debe ser nerviosismo, pensé. «Papá», me dijo en voz baja, mirando hacia los lados. Había una familia elegante bajándose de un Mercedes. La novia de David, Paola, con un vestido que costaba más que lo que yo ganaba en 3 meses. Sus padres vestían como esa gente que uno ve en las revistas. David me tomó del brazo y me llevó aparte, detrás de una columna. «Papá, escúchame bien», me dijo sin mirarme a los ojos. Sus palabras me cayeron como agua fría. «Tu carrito de elotes me avergüenza, papá. No te acerques cuando esté con la familia de Paola. No salgas en las fotos con ellos». Se me secó la boca. 20 años trabajando dobles turnos para pagarle la universidad, vendiendo elotes desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Recordé todas esas noches que llegaba a casa con los pies hinchados, contando monedas de 5 pesos para juntar la colegiatura. Mi hijo me estaba pidiendo que me escondiera. «Pero David, yo soy tu papá», le dije con la voz quebrada. «Siéntate allá atrás», me señaló las últimas filas del auditorio. «Y por favor, no hagas ruido cuando digan mi nombre». Caminé como sonámbulo hacia el fondo del salón. Cada paso me pesaba como si llevara mi carrito cargado de elotes. Me senté en la última fila, entre las sombras. Desde ahí veía todo, pero nadie me veía a mí. La ceremonia comenzó. Había padres con trajes caros abrazando a sus hijos. Madres llorando de felicidad. Yo también quería llorar, pero de dolor. Cuando nombraron a David, se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi hijo, mi pequeño que jugaba entre las mazorcas mientras yo trabajaba, ahora era doctor. Lo vi caminar al estrado con esa sonrisa que heredó de su madre. Recibió su diploma y yo quise gritar, «Ese es mi hijo». Pero sus palabras me habían dejado mudo. Aplaudí en silencio, con las lágrimas rodando por mis mejillas. Después vino el cóctel. Familias elegantes con copas de cristal, meseros con bandejas de plata, comida que yo no reconocía. Me quedé en mi rincón, viendo cómo David se movía entre esa gente como si hubiera nacido ahí.
Lo escuché presentándome a los padres de Paola. Él es mi tío de Xochimilco, viene del pueblo. Un tío. Su propio padre se había convertido en un tío lejano. Don Fernando, el papá de Paola, apenas me saludó con la punta de los dedos. Su esposa doña Carmen ni siquiera volteó a verme. David recibía felicitaciones, abrazos, tarjetas con dinero. Un señor con anillos de oro le entregó una caja pesada. «Para tu clínica, doctor», le dijo. Mi hijo sonreía y daba las gracias como si se mereciera todo eso. Yo seguía ahí, invisible. El hombre que había sacrificado su espalda, sus manos, su juventud para que él llegara hasta ahí. El que se quedaba sin cenar para que David pudiera comprarse libros de medicina. El que caminaba 3 horas bajo la lluvia para ahorrar el pasaje del camión y poder pagarle la escuela. Paola se acercó a David y lo besó frente a todos. «Mi futuro esposo, el doctor», dijo con orgullo. David la abrazó y vi en sus ojos la misma luz que tenía su madre cuando me decía que me amaba. Pero esa luz ya no era para mí. 1 hora después, no aguanté más. Me levanté de mi silla y caminé hacia la salida. Nadie notó que me iba. En el baño saqué de mi saco un sobre amarillo que había preparado esa mañana. Adentro estaban todos mis ahorros de 6 meses, 50,000 pesos en billetes arrugados que olían a elote y sudor. Con mano temblorosa escribí en una servilleta: «Para tu clínica, tu papá que te avergüenza». Doblé la servilleta y la puse dentro del sobre. Regresé al salón y dejé el sobre en la mesa de regalos, entre las cajas elegantes y las tarjetas doradas. Mi regalo se veía pobre al lado de los otros, pero contenía más amor que todos juntos. David estaba contando un chiste a sus nuevos amigos médicos. Todos reían. Él parecía tan feliz en ese mundo que no incluía carritos de elotes, ni manos ásperas, ni padres que se levantan antes del amanecer. Salí del auditorio sin despedirme. Afuera ya era de noche y las luces de la ciudad brillaban como las velas que prendemos en el Día de los Muertos. Caminé hasta la parada del camión, pero no tenía prisa. Total, a casa me esperaba solo el silencio y la fotografía de María. En el camión de regreso, un niño con su mamá se sentó a mi lado. El niño me preguntó si yo también era doctor, por el traje. «No, mijo», le dije. «Yo vendo elotes». Su mamá me sonrió con respeto. «Qué trabajo tan noble», me dijo. «Los eloteros alimentan el alma de México». Si ella supiera que mi propio hijo se avergonzaba de mi noble trabajo. Llegué a mi casa en la colonia popular donde he vivido toda la vida. Las calles sin pavimentar, las casas de ladrillo sin acabar, los perros callejeros que me conocen de años. Mi mundo real, mi mundo verdadero. El mundo que David quería olvidar. Me senté en mi cama y me quité el traje. Mañana tendría que madrugar otra vez, empujar mi carrito, gritar mis elotes. Pero ya no sería igual. Ya no lo haría pensando en el futuro de mi hijo. Lo haría solo para sobrevivir. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la mirada de David cuando me pidió que me escondiera. Su vergüenza, su desprecio. Todo lo que había construido con amor durante 25 años, él lo había destruido con unas cuantas palabras. ¿Y sabes qué es lo que más me dolió? Que tal vez tenía razón. Tal vez un vendedor de elotes no merecía estar en las fotos con doctores y gente importante. Tal vez yo era realmente una mancha en su nueva vida perfecta. Pero algo dentro de mí, algo que heredé de mis abuelos campesinos, me decía que estaba equivocado. Que la dignidad no se mide por el dinero en el banco, sino por el sudor honesto en la frente. David había olvidado de dónde venía. Había olvidado que sus libros de medicina
fueron comprados con el dinero del maíz, que su título universitario tenía el sabor de los elotes que yo vendía día tras día. Esa noche, acostado en mi cama modesta, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero eso te lo voy a contar después, porque la historia de un padre humillado apenas comenzaba. A la mañana siguiente volví a mi carrito como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. El sabor del maíz me supo amargo. El olor del carbón me quemó los ojos más que antes. Cada cliente que me compraba elotes me recordaba las palabras de David. Tu carrito me avergüenza, papá. Don Aurelio, el zapatero de la esquina, se acercó como todas las mañanas. ¿Cómo estuvo la graduación, Tomás?, me preguntó con esa sonrisa que siempre me alegraba el día. Bien, le mentí. Muy bien. ¿Qué más podía decirle? ¿Que mi hijo se avergonzaba de mí? Mientras pelaba mazorcas, mi mente viajó 25 años atrás. David tenía 5 años y María acababa de enterarse de que estaba enferma. El doctor nos había dicho que necesitaba tratamiento caro. Esa noche, acostado junto a mi esposa, que ya tosía sangre, tomé la decisión más importante de mi vida. María, le susurré, voy a hacer que nuestro hijo sea médico. Ella me miró con esos ojos que se apagaban lentamente. ¿Cómo, Tomás? ¿Apenas ganamos para comer? Ya verás, le dije, ya verás. Al día siguiente comencé mi verdadero plan. No solo iba a vender elotes para pagar la escuela de David. Iba a construir algo más grande. Cada peso que ganaba lo dividía en 3 partes. Una para la casa, una para David y la tercera la guardaba en una lata de café escondida debajo de mi cama. Los primeros años fueron los más difuros. Comíamos frijoles todos los días. David preguntaba por qué no había carne, y yo le decía que los frijoles hacían a los niños más inteligentes. ¿En serio, papá?, me preguntaba con esos ojos brillantes. En serio, mijo. Come tus frijoles y vas a ser el más inteligente de tu clase. Cuando María murió, David tenía 15 años. Estaba en la preparatoria y ya soñaba con ser médico como el doctor que no pudo salvar a su mamá. Una noche me encontró contando monedas en la mesa de la cocina. Papá, ¿por qué trabajas tan duro?, me preguntó. Para que tú tengas lo que yo nunca tuve, mijo. Pero él no sabía toda la verdad. No sabía que desde hacía 10 años yo había comenzado a invertir. Don Refugio, un cliente que vendía seguros, me había explicado cómo funcionaban los bienes raíces. Tomás me dijo una tarde, la tierra siempre vale más cada año. Si juntas poquito a poco, puedes comprar algo pequeño y después algo más grande. Así comenzó mi secreto. Con la ayuda de un abogado honesto llamado Ramiro Vega, quien compraba elotes y me tenía confianza, creé lo que él llamaba un fideicomiso. Palabras grandes que yo no entendía bien, pero que significaban que podía comprar propiedades sin que nadie supiera que era yo. La primera fue una casita en una colonia fea. Costaba lo que yo ganaba en un año completo. Tuve que trabajar 18 horas diarias durante meses, vendiendo elotes desde antes del amanecer hasta después de medianoche. David pensaba que lo hacía por sus gastos de la prepa, y así era, en parte. Don Tomás, me decía Ramiro Vega cuando nos reuníamos en secreto en su pequeña oficina, usted tiene ojo para los negocios. Esa casita ya vale el doble. Yo no entendía mucho, pero confiaba en él. Era un hombre sencillo como yo, que había estudiado leyes trabajando de noche en una tlapalería. Con los años, esa casita se convirtió en 2, después en 3. Yo seguía viviendo en mi misma casa humilde, siguiendo con mi carrito,
pero por dentro sabía que estaba construyendo algo que David nunca sospecharía. Algo que le daría lo que necesitara cuando fuera médico. María había muerto soñando con ver a nuestro hijo graduarse. Yo había vivido para hacerlo realidad, pero nunca imaginé que cuando llegara ese día, él me echaría de su vida como se echa la basura. Ahora, un mes después de la graduación, yo seguía en mi rutina de siempre. Pero algo había cambiado. Ya no contaba el dinero pensando en David. Lo contaba pensando en mí, en lo que había construido con tanto sacrificio. Una mañana, mientras preparaba el maíz, llegó Ramiro Vega a mi puesto. Venía vestido con traje, más elegante que antes. «Don Tomás», me dijo bajito, «tengo noticias. Su hijo anda buscando local para poner su clínica». Se me paró el corazón. «¿Cómo sabes?», preguntó. «En mi oficina por bienes raíces médicos en Polanco. Quiere algo elegante para gente con dinero». Ramiro se acercó más. «Don Tomás, tengo una idea, pero usted decide». Esa tarde cerré mi carrito temprano y fui a la oficina de Ramiro. Era pequeña pero limpia, con diplomas en las paredes y una secretaria que me ofreció café en taza de porcelana. «Mira, Tomás», me dijo Ramiro abriendo una carpeta. «Tienes un edificio perfecto en la colonia Polanco. 3 pisos, construido hace 5 años. Lo compramos cuando estaba barato». Yo recordaba esa compra. Había vendido elotes bajo la lluvia durante 4 meses seguidos para juntar el enganche. «Está rentado a una empresa que se va el próximo mes», continuó Ramiro. «El piso de abajo es perfecto para clínica médica». «¿Y qué propones?», le pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. «Se lo rentamos a su hijo, pero él no sabe que usted es el dueño. Todo sale del fideicomiso anónimo, como siempre hemos hecho». Ramiro me miró serio. «Pero don Tomás, piénselo bien. Después de lo que me contó de la graduación, ¿está seguro?». Me quedé callado mucho rato. Por la ventana de la oficina veía pasar coches caros, gente bien vestida. El mundo donde David quería vivir. El mundo que me había cerrado las puertas. «Hazlo», le dije finalmente, «pero con una condición». «¿Cuál?». «El contrato tiene que permitir cancelación inmediata si el inquilino no cumple, digamos, con el respeto que se merece el propietario». Ramiro frunció el ceño. «Don Tomás, eso suena peligroso. ¿Qué está pensando?». «Aún no lo sé, Ramiro, pero mi hijo necesita aprender algo que la universidad no le enseñó». A la semana siguiente, David llamó a la oficina de Ramiro preguntando por el local. «Es perfecto», le había dicho por teléfono después de verlo. «Pero el precio está fuera de mi alcance. Piden 45.000 pesos mensuales». Ramiro lo citó en su oficina. Yo me escondí en el baño cuando David llegó. A través de la puerta delgada pude escuchar todo. Mi hijo sonaba ansioso, desesperado. «Doctor Hernández», le dijo Ramiro, «he hablado con el propietario del fideicomiso. Es un hombre muy generoso. Dice que le gusta ayudar a médicos jóvenes». Hizo una pausa. «Está dispuesto a rentárselo por 15.000 pesos mensuales». «¿15.000?». Escuché la voz de David llena de asombro. «¿Por qué tan barato?». «Digamos que el dueño ha tenido experiencias médicas que lo sensibilizaron. Quiere apoyar a doctores que atiendan gente de clase media, no solo a ricos». «Qué ironía», pensé desde el baño. El dinero de un elotero humilde pagando la clínica del hijo que se avergonzaba de él. «¿Puedo conocer al propietario para agradecerle?», preguntó David. «Es muy reservado. Maneja todos sus negocios de manera anónima por razones fiscales», mintió Ramiro. «Pero estoy seguro de que está contento de ayudar». 2 días después, David firmó el contrato. Yo estaba otra vez escondido,
viendo por una rendija cómo mi hijo ponía su nombre en papeles que lo convertían en inquilino de su propio padre, el padre del que se avergonzaba. Cuando David se fue, salí de mi escondite. «Ya está hecho», me dijo Ramiro. «Pero, don Tomás, sigo preocupado. ¿Qué planea hacer?» «No lo sé todavía. Tal vez nada. Tal vez solo quería ayudarle sin que supiera. Pero por dentro sabía que mentía. Algo se estaba cocinando en mi corazón herido. Algo que todavía no tenía forma, pero que crecía como el maíz en temporal. Esa noche, acostado en mi cama, miré la fotografía de María. «¿Qué habrías hecho tú, mi amor?», le pregunté. Pero ella solo me sonreía desde el marco, guardando sus secretos como yo guardaba los míos. Al día siguiente volví a mi carrito como siempre. Pero ya no era el mismo hombre. Era el dueño secreto del sueño de mi hijo, el hombre invisible que había hecho posible lo imposible. Y David nunca lo sabría. O tal vez sí. Tal vez algún día tendría que saberlo. 3 meses habían pasado desde que David firmó el contrato de la clínica. Yo seguía con mi carrito en el zócalo, viendo cómo la vida continuaba igual para mí, mientras que para él todo cambiaba a velocidad de rayo. Una mañana, mientras pelaba mazorcas, vi pasar un camión lleno de materiales de construcción. «Santa María», decía en letras doradas en un costado, el nombre que David había elegido para su clínica. Santa María, como mi esposa. Como si hubiera querido honrar a su madre, pero sin incluir al padre que la había llorado noche tras noche. Don Aurelio se acercó a comprar sus esquites de siempre. «Oye, Tomás, ¿no es tu hijo el que está abriendo esa clínica elegante en Polanco?» Me sorprendí de que lo supiera. «Sí, ¿cómo te enteraste?» «Sale en el periódico, hombre. Dice que es el médico más joven en abrir clínica privada en esa zona». Esa tarde compré el periódico. Ahí estaba la foto de David, con traje caro, sonriendo junto a Paola, frente al edificio que yo había comprado con mis manos ásperas. «Dr. David Hernández inaugura clínica de medicina familiar en zona residencial», decía el encabezado. La nota hablaba de su exitosa trayectoria y sus conexiones con la élite médica de la ciudad. Conexiones, éxito. Palabras bonitas que no mencionaban los 25 años de elotes que habían hecho posible todo eso. Ramiro Vega llegó a mi puesto esa misma tarde. «Don Tomás, tenemos que hablar». Su cara se veía preocupada. «Su hijo está moviendo muchas influencias. Ha invitado al secretario de Salud a la inauguración, a directores de hospitales, incluso al alcalde de Polanco». «¿Y eso qué tiene de malo?», le pregunté, aunque por dentro sabía que algo se estaba complicando. «Que está presumiendo el local como si fuera suyo. Dice que lo consiguió por sus contactos médicos y su reputación profesional». Ramiro bajó la voz. «Don Tomás, su hijo está tomando crédito por algo que usted hizo posible. Esa noche no pude dormir. Me levanté 3 veces a ver la fotografía de María. ¿Qué hago, mi amor? ¿Le digo la verdad o dejo que viva su mentira?» Pero ella solo me miraba con esa sonrisa que ya no podía responderme. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Desde mi carrito podía ver el ir y venir de camiones, decoradores, gente importante llegando a supervisar la clínica. Mi clínica. El edificio que había comprado peso por peso, sudor por sudor. Una tarde vi llegar un Mercedes negro. Se bajaron los padres de Paola, don Fernando y doña Carmen. Él vestía un traje que costaba más que mi ganancia de 6 meses. Ella llevaba un bolso que brillaba como si tuviera diamantes. Los reconocí de la graduación cuando me habían saludado como si yo fuera invisible. Después supe por Ramiro que habían venido a evaluar la inversión.
Don Fernando había quedado impresionado con la ubicación y el tamaño del local. Su futuro yerno tiene muy buen ojo para los negocios, le había dicho a Paola. Esta clínica va a valer mucho dinero. Buen ojo para los negocios. Qué fácil era tener buen ojo cuando alguien más pagaba la cuenta. Una semana antes de la inauguración, Ramiro me citó en su oficina con urgencia. Don Tomás, su hijo quiere hacer cambios al contrato. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de cambios? Quiere opción a compra del inmueble. Dice que sus suegros están dispuestos a financiarle la compra completa. Ramiro me enseñó unos papeles. Está ofreciendo 2 millones de pesos. 2 millones. El edificio valía por lo menos 4, pero David no lo sabía. O tal vez sí lo sabía y pensaba que el generoso inversionista anónimo era un tonto. ¿Y qué le dijiste? Que tenía que consultar con el propietario. Pero don Tomás, hay algo más. Ramiro se veía incómodo. Su hijo está diciendo que él negoció esa renta tan barata por su influencia médica, que conoce gente importante que convenció al dueño. Se me subió la sangre a la cabeza. No solo se avergonzaba de mí, ahora también se robaba el crédito de mi generosidad. Ramiro, le dije con una voz que no reconocí como mía. Quiero que organices una junta con él para el día de la inauguración. ¿Una junta? ¿Para qué? Dile que el dueño del fideicomiso quiere conocerlo personalmente, que va a estar presente en la ceremonia de apertura para darle su bendición al proyecto. Ramiro me miró como si me hubiera vuelto loco. Don Tomás, eso es muy arriesgado. Si usted se presenta ahí... Exactamente, le dije. Es hora de que mi hijo conozca al verdadero dueño. Los últimos días antes de la inauguración fueron los más largos de mi vida. Veía pasar las camionetas cargadas de flores, las carpas elegantes, los meseros practicando cómo servir copas de cristal. Todo para celebrar el éxito de David. El éxito que había nacido entre mazorcas de maíz y manos callosas. Paola llegaba todos los días a supervisar los preparativos. La vi dirigiendo a los decoradores como si fuera la dueña del lugar. «Quiero que todo sea perfecto», le gritaba a un pobre muchacho que acomodaba sillas. «Esta inauguración va a salir en las revistas sociales». Una tarde la escuché hablando por teléfono con alguien. «Sí, mi novio es un genio para los negocios. Consiguió este local por una bicoca. Dice que tiene contactos muy influyentes». Se reía con esa risa que me sonaba falsa, como monedas de plástico. «Por eso me voy a casar con él. Los médicos inteligentes siempre prosperan». Esa noche llamé a Ramiro desde el teléfono público de la esquina. «¿Ya le dijiste a David sobre la junta?» «Sí, don Tomás, está muy emocionado. Dice que quiere agradecerle personalmente al benefactor y proponerle otros negocios juntos». La voz de Ramiro sonaba preocupada. «Don Tomás, aún está a tiempo de cambiar de opinión». «No, Ramiro, ya decidí». «¿Recuerdas lo que me platicaste que dijo mi hijo? ¿Que él consiguió la renta barata por sus contactos?» «Sí, pero... pues es hora de que conozca a su verdadero contacto». Don Aurelio notó mi nerviosismo los días siguientes. «Estás muy callado, Tomás. ¿Todo bien?» No sabía qué decirle. ¿Cómo explicarle que estaba a punto de enfrentar al hijo que me había traicionado? ¿Que tenía en mis manos el poder de destruir su nuevo mundo perfecto? «Es que mi hijo inaugura su clínica mañana», le dije finalmente. «¡Qué orgullo! ¿Vas a ir a la fiesta?» «Sí», le respondí. «Voy a estar ahí». Esa última noche no pude pegar los ojos. Me quedé despierto mirando al techo, recordando todos los sacrificios que había hecho. Las noches sin cenar para que David pudiera comprarse libros.
los domingos trabajando bajo el sol mientras otros padres descansaban con sus familias, las veces que llegué a casa tan cansado que me quedé dormido en la silla de la cocina, todo para que él pudiera llegar hasta donde estaba, y el día más importante de su educación me había pedido que me escondiera. María, le susurré a su fotografía, mañana nuestro hijo va a conocer la verdad. Espero que me perdones por lo que voy a hacer. Al amanecer, me bañé con agua fría y me puse mi único traje limpio otra vez, el mismo que había usado para la graduación. Pero esta vez no temblaba de orgullo, sino de otra cosa, de justicia, de dolor, de amor herido que buscaba ser escuchado. Ramiro pasó por mí en su carro a las 10 de la mañana. Don Tomás, última oportunidad. Podemos decir que el dueño se enfermó, que no puede venir. Maneja, Ramiro. Es hora de que este elotero humilde conozca a su exitoso hijo médico. Durante el camino a Polanco, veía por la ventana cómo las casas se hacían más grandes, los coches más lujosos, las calles más limpias, el mundo donde David había decidido vivir, el mundo que no tenía lugar para carritos de elotes ni padres avergonzosos. Cuando llegamos frente a la clínica Santa María, mi corazón casi se para. Había una alfombra roja en la entrada, flores por todos lados, un letrero enorme con el nombre de David, reporteros de la televisión preparando cámaras, meseros con trajes elegantes acomodando mesas con manteles blancos, todo pagado con dinero de elotes, todo hecho posible por el hombre que se había quedado afuera de las fotos familiares. ¿Está listo, don Tomás?, me preguntó Ramiro. Miré mi reflejo en el espejo del carro. Un hombre de 60 años, con arrugas marcadas por el sol y las preocupaciones, con manos que olían a maíz asado, vestido con un traje viejo pero digno. «Estoy listo», le dije. «Es hora de que mi hijo conozca al dueño de su éxito». Pero aún no era momento de entrar. La ceremonia comenzaría a las 12. Primero tenía que ver cómo David se desenvolvía en su gran día, cómo disfrutaba de la gloria que él creía haber ganado solo. Desde el carro vi llegar a los invitados importantes, doctores con batas blancas almidoinadas, funcionarios del gobierno, gente elegante que yo solo había visto en los periódicos. Todos venían a celebrar a mi hijo, el hijo que había pagado su educación vendiendo elotes. David apareció en la entrada vestido con un traje que costaba más que mis ganancias de 3 meses. Sonreía y saludaba como si hubiera nacido para eso. Paola estaba a su lado, radiante con un vestido que brillaba bajo el sol de mediodía. Míralo, pensé, mira cómo disfruta de su mentira. Pero por un momento, solo por un momento, volví a ver al niño que jugaba entre las mazorcas mientras yo trabajaba, al adolescente que me abrazaba cuando llegaba tarde del trabajo, al joven que lloraba en el hospital cuando su madre se estaba muriendo. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O era solo un viejo herido buscando venganza? La respuesta me llegó cuando vi a David dándole una entrevista a un reportero. ¿Cómo logró conseguir este local tan bien ubicado siendo tan joven, doctor?, le preguntó el periodista. David sonrió con esa sonrisa que había heredado de su madre, pero que ahora se veía diferente. Bueno, en la medicina hay que saber hacer conexiones. Tuve la suerte de impresionar a algunos inversionistas importantes con mi propuesta médica. Conexiones. Inversionistas impresionados. Ni una sola palabra sobre el elotero que había hecho posible todo eso. Ramiro, le dije, es hora de entrar. ¿Estás seguro, don Tomás? Miré una vez más hacia la clínica. Mi clínica. El edificio que había comprado con dinero ganado, grano por grano de maíz. Sí, Ramiro.
Mi hijo necesita conocer a su verdadero socio. Salimos del carro y caminamos hacia la entrada. Yo, con mi traje viejo y mis zapatos remendados. Ramiro, con su portafolio lleno de documentos legales que iban a cambiar la vida de David para siempre. Los invitados nos miraban extrañados. Un elotero y un abogado de barrio en medio de tanta elegancia. Pero yo caminaba con la cabeza en alto. Después de todo, era mi fiesta. Solo que David aún no lo sabía. La clínica estaba llena hasta el último rincón. Nunca había visto tanta gente elegante junta en un solo lugar. Doctores con trajes caros, funcionarios del gobierno con sus esposas cubiertas de joyas, reporteros de televisión preparando sus cámaras. Y en el centro de todo, mi hijo David, brillando como el sol en su día de gloria. Ramiro y yo nos quedamos parados en la entrada, viendo cómo la gente se saludaba con besos en las mejillas y copas de champán en las manos. «Don Tomás», me susurró Ramiro, «aún podemos irnos. Nadie nos ha visto». Pero yo ya había tomado mi decisión. Después de 25 años de sacrificios silenciosos, había llegado mi momento de hablar. David estaba junto a una mesa llena de flores blancas y una cinta roja que esperaba ser cortada. Paola no se separaba de su lado, sonriendo a las cámaras como si fuera una actriz de telenovela. Sus padres, don Fernando y doña Carmen, recibían felicitaciones como si ellos hubieran construido la clínica con sus propias manos. «Señoras y señores», anunció David tomando un micrófono dorado, «gracias por acompañarnos en este día tan especial». Su voz sonaba segura, orgullosa. «Hoy no solo inauguramos la Clínica Santa María, sino que comenzamos una nueva etapa en la medicina privada de nuestra ciudad». Todos aplaudían. Yo también quería aplaudir, pero mis manos temblaban de nervios y dolor. Mi hijo se veía tan feliz, tan completo en ese mundo que no incluía carritos de elotes ni padres avergonzosos. «Quiero agradecer especialmente», continuó David, «a mi hermosa prometida Paola y a su familia que han creído en este proyecto desde el primer día». Don Fernando asintió con orgullo, como si hubiera pagado cada ladrillo del edificio. También a mis colegas médicos que me han apoyado, y por supuesto, al generoso inversionista anónimo que hizo posible conseguir este local perfecto. Inversionista anónimo. Qué palabras tan elegantes para describir a un elotero que había sudado cada peso bajo el sol de la Plaza del Zócalo. «Este éxito», siguió diciendo David mientras las cámaras lo enfocaban, «es el resultado del trabajo duro, de hacer las conexiones correctas en el mundo médico y de nunca rendirse ante los obstáculos». Hizo una pausa dramática. «Cuando era estudiante, muchos me dijeron que un joven sin recursos no podría abrir una clínica en Polanco. Pero aquí estamos, demostrando que la determinación y el talento siempre encuentran su camino. Sin recursos, determinación y talento. Ni una sola palabra sobre el padre que había trabajado desde antes del amanecer hasta después de medianoche para pagarle la universidad. Ni una mención de los elotes que habían financiado cada libro de medicina, cada clase, cada examen. Un reportero se acercó con su micrófono. «Doctor Hernández, ¿cómo logró a su edad conseguir un local tan privilegiado y con una renta tan accesible?» David sonrió con esa confianza que solo tienen los que creen sus propias mentiras. «Bueno, en la medicina privada todo se trata de reputación y contactos. Tuve la fortuna de impresionar a inversionistas importantes con mi propuesta de atención médica integral. Reputación, contactos, inversionistas impresionados. Qué fácil era crear una historia heroica
cuando el verdadero héroe estaba escondido en el fondo del salón. Paola tomó el micrófono de las manos de David. «Mi prometido es demasiado modesto», dijo con esa voz dulce que usaba para las cámaras. «David no solo es un médico brillante, también tiene un talento natural para los negocios. Cuando me contó su plan para esta clínica, supe inmediatamente que sería un éxito». Se rió con esa risa que sonaba como campanitas de plata. «Por eso decidí casarme con él. Los hombres inteligentes siempre prosperan». Hombres inteligentes, prosperidad. Todo sonaba tan limpio, tan perfecto, como si el dinero hubiera caído del cielo directamente en las manos de David, sin pasar por las manos ásperas de un elotero que se levantaba a las 4 de la mañana. Don Fernando se acercó al micrófono. «Como futuro suegro de David, quiero decir que estoy impresionado por su visión empresarial». Su voz sonaba importante, como si fuera dueño de medio México. «Este joven doctor no solo sabe medicina, también entiende cómo funciona el mundo de los negocios. Por eso mi familia está orgullosa de apoyarlo». Apoyo, visión empresarial, más palabras elegantes que escondían la verdad como cortinas de seda sobre ventanas sucias. «Ramiro», le susurré a mi abogado, «ya es hora». «Don Tomás, mire la hora. Han estado hablando por 30 minutos. Toda la prensa está aquí, todos los invitados importantes». Me miró con preocupación. «Cuando usted haga lo que va a hacer, no habrá vuelta atrás». «No quiero vuelta atrás, Ramiro. Mi hijo necesita conocer la verdad». David había vuelto a tomar el micrófono. «Antes de cortar la cinta inaugural, quiero hacer un reconocimiento especial». Mi corazón se aceleró. ¿Habría recordado? ¿Mencionaría finalmente a su padre? «Quiero agradecer a todos los doctores que creyeron en un joven recién graduado, a los maestros de la universidad que me formaron, y especialmente a mi querida Madre María, que desde el cielo debe estar orgullosa de ver cumplido nuestro sueño». Nuestro sueño, Madre orgullosa desde el cielo, pero del Padre terrenal que había hecho posible ese sueño, ni una palabra. Como si David hubiera llegado hasta ahí por generación espontánea. Una lágrima me rodó por la mejilla, no de orgullo, sino de dolor. María estaba muerta, pero yo seguía vivo. Yo seguía ahí, invisible pero presente, como había estado durante todos esos años de sacrificio. «Ahora sí, Ramiro», le dije con voz firme, «es momento de presentarnos». Ramiro se enderezó la corbata y caminó hacia el frente del salón. Su voz se escuchó clara cuando se dirigió a David. «Disculpe, doctor Hernández, soy el licenciado Ramiro Vega, representante legal del fideicomiso propietario del edificio». Toda la atención se dirigió hacia nosotros. David se veía confundido pero sonriente. «Licenciado Vega, qué honor tenerlo aquí. ¿Viene de parte del benefactor anónimo?». Las cámaras se voltearon hacia Ramiro y, por reflejo, hacia mí que estaba parado junto a él. «Exactamente, doctor. El propietario del inmueble decidió estar presente en esta inauguración tan importante». Ramiro hizo una pausa que se sintió eterna. Quería conocerlo personalmente y darle sus felicitaciones. David aplaudió, emocionado. «Qué maravilloso. Señoras y señores, tenemos el honor de contar con la presencia del generoso inversionista que hizo posible esta clínica». Todo el salón aplaudió. «Licenciado, ¿podría presentarnos a tan importante empresario?». Ramiro me miró una última vez, buscando una señal de que cambiara de opinión. Pero yo ya estaba caminando hacia el frente, entre la multitud elegante que se abría a mi paso como el mar rojo. Sus miradas curiosas se posaban en mi traje viejo, en mis zapatos remendados,
en mis manos callosas que contrastaban con las suyas suaves y cuidadas. «Con mucho gusto, doctor Hernández», dijo Ramiro con voz temblorosa. «Les presento al señor Tomás Hernández, propietario único de este edificio y de otros inmuebles en la ciudad». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. David me miraba como si fuera un fantasma. Sus ojos recorrían mi figura de arriba abajo, tratando de entender cómo el elotero que lo había avergonzado en su graduación podía ser dueño del edificio más elegante de Polanco. «Papá», murmuró con voz quebrada. ¿Qué estás haciendo aquí?» Caminé hacia el micrófono que David todavía tenía en las manos. Él me lo entregó mecánicamente, sin entender qué estaba pasando. El salón completo nos observaba en silencio absoluto. Las cámaras de televisión grababan cada segundo de lo que sería el momento más importante de nuestras vidas. «Buenos días», dije con voz tranquila al micrófono. Mi acento de barrio se escuchó fuerte en medio de tanto refinamiento. «Mi nombre es Tomás Hernández y soy el papá de este doctor tan exitoso que acabamos de escuchar». David se puso pálido como la cal. Paola lo miraba sin entender. Don Fernando y doña Carmen se veían confundidos, preguntándose qué hacía un elotero con el micrófono en la inauguración de una clínica elegante. «También soy», continué, «el dueño de este edificio donde estamos parados, el dueño de la Clínica Santa María, el inversionista anónimo que le rentó este local a mi hijo por 15,000 pesos mensuales, cuando el precio real son 45,000. Un murmullo recorrió el salón como viento entre las hojas. Los invitados se miraban unos a otros, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Los reporteros acercaron sus micrófonos, sintiendo que estaban presenciando algo más grande que una simple inauguración. Durante 25 años seguí hablando, mi voz haciéndose más fuerte con cada palabra. Vendí elotes en la plaza del Zócalo para pagar la educación de mi hijo. Me levanté a las 4 de la mañana y trabajé hasta las 10 de la noche, 7 días a la semana, para que él pudiera ser médico. David trataba de interrumpirme, pero yo continué. Esta era mi historia, y después de tanto silencio tenía derecho a contarla. Con el dinero de la venta de elotes compré este edificio. Con monedas de 5 pesos, billetes arrugados que olían a maíz asado y sudor honesto. Todo guardado en una lata de café debajo de mi cama, peso por peso, sueño por sueño. Las cámaras enfocaban alternadamente mi cara curtida por el sol y la expresión de shock de David. Paola se había quedado con la boca abierta, como si hubiera visto un marciano. El día de su graduación, mi voz comenzó a quebrarse, pero seguí adelante. Mi hijo me dijo que mi carrito de elotes lo avergonzaba. Me pidió que me sentara en la última fila, que no apareciera en las fotos con la familia de su novia. Me dijo que no me acercara a él durante el banquete. David intentó hablar. «Papá, yo no quería...» «¡Silencio!», grité con una fuerza que no sabía que tenía. 25 años callé mi boca para que tú pudieras hablar. Hoy me toca hablar a mí». El salón estaba en silencio total. Hasta los meseros habían dejado de moverse. Don Fernando se veía incómodo, como si quisiera desaparecer. Doña Carmen miraba a su hija con expresión de pánico. «Después de esa humillación», continué, «decidí ayudarte una vez más. Te renté este local a precio de regalo, pagando yo la diferencia cada mes. 30,000 pesos mensuales de mi bolsillo para que tuvieras la clínica de tus sueños». Saqué del bolsillo interior de mi saco un fajo de papeles arrugados. Eran los recibos de todas mis ventas de elotes durante los últimos meses. ¿Quieren saber cómo un elotero
puede ser dueño de un edificio en Polanco? Trabajando 18 horas diarias, ahorrando cada centavo, invirtiendo cuando ustedes dormían cómodamente. Le mostré los papeles a las cámaras. Aquí están los recibos, cada elote vendido, cada esquite preparado. La matemática es simple. Si vendes 1000 elotes diarios durante 25 años y ahorras la mitad de las ganancias, puedes comprar lo que quieras. David finalmente encontró su voz. «Papá, yo no sabía». «Claro que no sabías», le grité. «Porque nunca preguntaste. Porque te daba vergüenza saber de dónde venía tu dinero para la universidad. Porque preferías inventar historias de conexiones importantes y inversionistas impresionados». Me dirigí hacia las cámaras de televisión. ¿Saben qué conexiones tenía mi hijo? Un papá que vendía elotes. ¿Saben qué inversionista lo apoyó? Un hombre con manos callosas que olían a maíz. Paola se acercó tímidamente a David, pero se veía perdida. Sus padres la miraban como diciéndole que se alejara de ese escándalo. La elegante historia de amor se estaba convirtiendo en una pesadilla de telenovela barata. «Hace 5 minutos», continué, mi voz ahora firme como el acero. «Escuché a mi hijo decir que su éxito era resultado de su talento y determinación, que había impresionado a inversionistas importantes». Me reí, pero era una risa amarga. El único inversionista impresionado fue su papá elotero, que creyó en él cuando nadie más lo conocía. David tenía lágrimas en los ojos. «Papá, perdóname. Yo no quería». «¿No querías qué, David? ¿No querías lastimarme? ¿No querías avergonzarte de mí?» Mi voz se hizo más suave, pero más dolorosa. «Hijo, me dolió más que me negaras que cualquier enfermedad que pudiera tener». El salón completo nos observaba como si fuéramos actores en una obra de teatro. Pero esto no era actuación. Era la vida real de un padre herido y un hijo que acababa de descubrir el precio de su éxito. «Pero ¿sabes qué, David?», dije acercándome más al micrófono. «Si mis elotes te dan vergüenza, si mis manos callosas no son dignas de aparecer en tus fotos elegantes, entonces tampoco mi dinero sucio es digno de financiar tu clínica limpia». Saqué del bolsillo otro documento que Ramiro me había preparado. «Este es el contrato de rescisión de tu arrendamiento. Como propietario del edificio, tengo derecho a cancelar el contrato si el inquilino falta al respeto al arrendador». David se puso más pálido. «¿Qué significa eso?». «Significa, hijo, que a partir de hoy pagas la renta real, 45,000 pesos mensuales. ¿O te vas?». Mi voz sonaba calmada, pero por dentro mi corazón se estaba rompiendo. «¿Tienes 45,000 pesos para pagar este mes?». David miró desesperadamente a don Fernando buscando ayuda. Pero el señor elegante ya estaba calculando cómo salir de ese escándalo sin manchar el nombre de su familia. «Papá, no puedo pagar esa cantidad», murmuró David. «Tú lo sabes». «Claro que lo sé. Por eso te la renté barata. Porque soy tu papá, aunque te avergüences de mí». Doblé el documento y se lo entregué. «Pero ya que prefieres la mentira a la verdad, vive con las consecuencias de tus mentiras». Paola finalmente habló, su voz temblando. «David, ¿es cierto todo esto? ¿Tu papá es elotero?». David me miró con ojos suplicantes, pero ya era demasiado tarde para más mentiras. «Sí», susurró. «Mi papá vende elotes». Don Fernando se acercó a su esposa y le susurró algo al oído. Doña Carmen asintió gravemente. Los dos se dirigieron hacia Paola con caras de funeral. «Mija», le dijo don Fernando a su hija, «creo que necesitamos hablar de tu compromiso». Y ahí, frente a toda la élite de la ciudad,
Frente a las cámaras de televisión que transmitían en vivo, mi hijo comenzó a perder todo lo que había construido sobre mentiras. Su clínica, su prometida, su reputación. Todo porque se avergonzó del elotero que había hecho posible sus sueños. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Paola miraba a David como si acabara de descubrir que tenía una enfermedad contagiosa. Sus ojos, que minutos antes brillaban de amor y orgullo, ahora reflejaban asco y traición. «David», le dijo con voz temblorosa, «¿todo este tiempo me mentiste sobre tu familia?» Se quitó el anillo de compromiso con manos que le temblaban. «Tu papá no es un empresario exitoso como me dijiste. Es un vendedor ambulante». Mi hijo trataba de explicar, pero las palabras se le atragantaban. «Paola, yo quería protegerte de...» «No me protegiste de nada», le gritó ella, y su voz elegante se quebró como cristal barato. «Me hiciste quedar en ridículo frente a toda mi familia, frente a las cámaras». Le aventó el anillo, que rodó por el suelo hasta perderse entre los zapatos de los invitados. Don Fernando se acercó a su hija con cara de velorio. «Paola, vámonos. Este malentendido ya fue demasiado lejos». Miró a David con el desprecio que se reserva para los estafadores. «Joven, mi hija no puede casarse con alguien que construye su vida sobre mentiras». «Señor, permítame explicarle». David intentó acercarse, pero don Fernando lo detuvo con una mano. «No hay nada que explicar. Usted nos hizo creer que era de buena familia, que tenía recursos propios». Su voz sonaba como sentencia de muerte. «Mi hija merece un hombre honesto, no un farsante que se avergüenza de su propia sangre». Doña Carmen abrazó a Paola, que lloraba con esos sollozos que suenan a dinero perdido. «Mi niña, gracias a Dios nos dimos cuenta antes de la boda. Imagínate el escándalo si esto hubiera salido después». Los periodistas grababan cada segundo de la humillación. Yo veía cómo mi hijo se desmoronaba pieza por pieza, pero por dentro no sentía satisfacción. Solo un dolor profundo, como cuando María se estaba muriendo y no podía hacer nada para salvarla. «Papá», me susurró David acercándose, «por favor, diles que todo esto es un error, que tú no eres...» «¿Que no soy qué, hijo? ¿Tu padre? ¿El elotero que te avergüenza?» Mi voz sonó más triste que enojada. «No puedo decir mentiras para salvarte de la verdad que tú mismo creaste». Los invitados importantes comenzaron a irse uno por uno, como ratas abandonando un barco que se hunde. Los doctores elegantes, los funcionarios del gobierno, todos encontraron excusas para escapar del escándalo. En media hora, el salón que había estado lleno de aplausos y felicitaciones se quedó casi vacío. David se quedó parado en medio de su clínica arruinada, viendo cómo se desvanecía todo por lo que había trabajado. O mejor dicho, todo por lo que yo había trabajado mientras él soñaba con ser alguien más importante que el hijo de un elotero. 3 días después, Ramiro Vega llegó a mi puesto de elotes con una sonrisa que no había visto en años. «Don Tomás, tengo buenas noticias. Su hijo desalojó la clínica ayer. No pudo pagar ni el primer mes de renta completa». Asentí mientras pelaba mazorcas. «¿Y ahora qué va a hacer?» «Pidió trabajo en el Hospital General. Van a contratarlo como médico de base, pero el sueldo es muy diferente a lo que esperaba ganar en su clínica privada». Ramiro se sirvió esquites con extra chile. «¿Don Tomás ya decidió qué hacer con el local?» Sonreí por primera vez en meses. «Sí, Ramiro, ¿te acuerdas del doctor Carlos Ramírez? ¿El pediatra joven que tiene su consultorio en la colonia Doctores?» «El mismo. Hace 2 años, cuando me enfermé del estómago y no tenía dinero para médico privado, él me atendió gratis. Me dijo que los eloteros
Alimentamos el alma de México y que no me cobraba nada. Dejé de pelar maíz y miré a Ramiro. Ese muchacho sí entiende lo que significa ser agradecido. Una semana después, Carlos Ramírez estaba firmando el contrato de arrendamiento en la oficina de Ramiro. Sus ojos brillaban como los de un niño en Día de Reyes cuando le expliqué que la renta sería de 10,000 pesos mensuales. Don Tomás, no entiendo. Este local debe costar mucho más, me decía mientras revisaba los papeles. Doctor Carlos, usted me enseñó que hay médicos que curan el cuerpo y médicos que curan el alma. Usted cura las dos cosas. Le puse la mano en el hombro. Esta clínica es para gente trabajadora como yo, no para ricos que pueden pagar cualquier cosa. Pero señor, ¿cómo puedo aceptar tanta generosidad? Muy fácil, doctor. Cada vez que atienda a un elotero, a un taxista, a una señora que limpia casas, recuerde que la medicina es para servir, no para presumir. Mi voz se puso seria. Y nunca se avergüence de los pacientes humildes que confían en usted. Carlos entendió el mensaje. Don Tomás, ¿esto tiene que ver con su hijo? Mi hijo olvidó de dónde viene, doctor. Usted nunca olvide hacia dónde va. La nueva clínica de Carlos se inauguró sin alfombras rojas ni periodistas, solo con pacientes de verdad, madres cargando niños enfermos, trabajadores que necesitaban curaciones, gente humilde que por fin tenía un médico que no los miraba con desprecio. Mientras tanto, David trabajaba en el Hospital General desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. El sueldo apenas le alcanzaba para rentar un cuarto en una pensión cerca del metro. Su mundo de lujos había desaparecido como el humo del comal donde aso mis elotes. Paola se comprometió 2 meses después con un ingeniero hijo de banqueros. Vi la noticia en el periódico social. Enlace de la alta sociedad. Ella sonreía en la foto con la misma sonrisa que había dedicado a David. Las sonrisas de conveniencia se parecen todas. Yo volví a mi rutina de siempre, pero algo había cambiado en mi interior. Ya no cargaba el peso de mantener las mentiras de mi hijo. Ya no tenía que esconder quién era realmente. Cuando la gente me preguntaba por David, les decía la verdad. Mi hijo es médico en el Hospital General. Está aprendiendo a ser humilde. Don Aurelio notó el cambio. Te ves más tranquilo, Tomás, como si te hubieras quitado una piedra de los zapatos. Algo así, don Aurelio. A veces hay que perder todo para encontrar lo que realmente vale. Un mes después de la inauguración de la clínica de Carlos, llegó a mi puesto un joven en bicicleta. ¿Es usted don Tomás Hernández?, me preguntó jadeando por el esfuerzo. Sí, mijo, ¿qué necesitas? Traigo una carta para usted. Me entregó un sobre amarillo, del mismo color que usaba para guardar mis ahorros. Con manos temblorosas abrí el sobre. Adentro había 2 hojas escritas con la letra que conocía desde que David aprendió a escribir en la primaria. Papá, comenzaba la carta, no sé si tengo derecho a llamarte así después de todo lo que pasó. Llevo un mes trabajando en el hospital público y cada día entiendo mejor el tamaño de mi error. Continué leyendo mientras las lágrimas me nublaban la vista. Ayer atendí a un señor que vende tamales. Tenía las manos iguales a las tuyas, ásperas por el trabajo honesto. Cuando le dije que no me podía pagar la consulta, me respondió: Doctor, yo trabajo desde los 5 años. El dinero se gana con sudor, no con vergüenza. En ese momento, entendí lo que tú trataste de enseñarme toda la vida. La segunda hoja temblaba en mis manos. Papá, perdóname por haberte negado. Perdóname por avergonzarme del hombre que sacrificó todo por mí. Sé que no merezco tu perdón,
Pero si algún día pudieras darme una oportunidad de ser el hijo que siempre debí ser, estaré esperando. Al final había una dirección del hospital y un horario. Los domingos trabajo en consulta externa de pediatría. Si quisieras visitarme, estaré ahí. Doblé la carta y la guardé en el mismo lugar donde había guardado mis ahorros durante 25 años. Junto a mi corazón. Mi hijo había tardado, pero finalmente había aprendido la lección más importante: que el amor de un padre no se compra con éxito ni se pierde con humildad. El domingo siguiente me puse mi traje limpio y caminé hacia el Hospital General. Era hora de conocer al verdadero David, al médico humilde que había nacido de las cenizas del doctor orgulloso. Después de todo, los padres estamos para enseñar, pero también para perdonar. Y yo tenía 25 años de amor guardado, esperando el momento correcto para entregarlo. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar
¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente.
Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.